Bienvenidos a un nuevo episodio de Escocia sin Límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Este es el episodio 69 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia, y hoy por supuesto tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar del Muro de Hadriano. Todo el mundo conoce la magnitud y el impacto del gran imperio romano que en su época de esplendor dominaba todo el Mediterráneo y buena parte de Europa y el norte de África. Pero, ¿quién fue Hadriano y por qué ordenó levantar la frontera más impresionante del imperio? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar una visita al muro? ¿Se sabe mucho de una época alejada en el tiempo, casi 2 milenios? Pues os propongo empezar desde el principio y antes de hablar de la muralla, vamos a hablar de quién fue Hadriano. Nació el 24 de enero del año 76 después de Cristo en la ciudad romana de Itálica. Hoy en día se situaría muy cerca de la ciudad de Sevilla, en España. Sus padres pertenecían a la clase alta de la ciudad y eran descendientes de colonos romanos. Su padre falleció siendo él un niño y su primo segundo, Trajano, se hizo cargo de su educación. En aquel momento Trajano era un importante líder militar y viajaron a Roma. Allí estudió 5 años y luego volvió de nuevo a Itálica. Ya con 18 años regresaría de nuevo a Roma para enrolarse en el ejército romano como oficial de la Segunda Legión. Fue destinado al Danubio. Después de varios ascensos lo envían a la Quinta Legión a luchar en los Balcanes, y es en ese momento cuando asesinan al emperador Domiciano. Nerva, un influyente senador, asume el mando del imperio, pero necesita cerca a alguien respetado por las legiones para, de esa forma, evitar posibles revueltas, así que elige a Trajano, primo segundo de Hadriano, como coemperador de Roma. Juntos gobernarían 2 años hasta que Nerva fallece y por fin Trajano se convierte en emperador único de Roma. Es por ello que Hadriano recibe la orden de volver a Roma con solo 24 años. Plotina, la mujer de Trajano, le ha organizado una boda concertada con una mujer de la élite, Sabina. En aquel momento, un amplio número de senadores y el propio emperador Trajano son hispanos y convierten al joven Hadriano en senador. La aristocracia le considera extranjero, de hecho tiene acento provinciano, y eso le obliga a estudiar latín y esforzarse para ocultar este acento objeto de burla. Sigue cogiendo posición con las campañas de Dacia en la actual Rumanía y con solo 31 años se le otorga el gobierno de la parte oriental de todo el imperio en Antioquía. Trajano muere repentinamente con 64 años sin dejar descendientes. Su viuda, Plotina, junto con el jefe personal de la guardia de Trajano, anuncian que el emperador había adoptado a Hadriano poco antes de morir. Este comunicado lo hacen el 9 de agosto del año 117 después de Cristo. Esta declaración, junto con el apoyo de sus legiones, entre las cuales es muy popular, lo van a convertir en el 14º emperador de Roma a la edad de 41 años. Su primera decisión como emperador sorprende a toda Roma. El imperio no va a seguir expandiéndose. Considera más importante afianzar, romanizar lo ya conquistado y proteger las fronteras del mundo civilizado. Y en este contexto nos enfocamos en Britania. Hacía casi 2 siglos desde que Julio César comenzara con las primeras incursiones en la isla de Gran Bretaña. Pero, lejos de tener una provincia consolidada, Britania era un quebradero de cabeza para todos los emperadores.
A pesar de que todas las tribus britanas eran hostiles, las que habitaban el tercio norte de la isla todavía lo eran mucho más. Para los romanos era una isla de bárbaros. La palabra bárbaro proviene del griego antiguo y hace referencia a los que balbucean. Para estos legionarios eran los incivilizados, los salvajes que según ellos no sabían ni siquiera hablar. Muchas de las tribus del centro y sur de la isla se fueron sometiendo con el paso de los años a la dominación romana, pero no ocurrió lo mismo con las tribus del norte, mucho más agresivas, mucho más hostiles. Algunas batallaban desnudas, pintándose el cuerpo y el rostro con motivos tribales de color azul. Estos eran la peor pesadilla de los soldados romanos y a estos bárbaros los llamaron pictos, en latín los que se pintan. Adriano, con su política de consolidar el imperio, visita Britania en el año 120. Se reúne con su amigo, el gobernador Aulus Platonius Nepos, y juntos viajan al norte, donde existe una línea de fuertes, donde los legionarios defienden las ciudades del norte como pueden. El emperador toma la decisión in situ de crear una frontera física que separe Roma del resto de territorios salvajes. La construcción del muro fue toda una proeza, ya que hablamos de una pared de piedra de 117 kilómetros de largo, 6 metros de alto y 3 metros de ancho. Ni siquiera la construcción del Coliseo llevó tanto trabajo. Para empezar se necesitaron más de 1 millón de metros cúbicos de roca, 20 millones de piedras talladas a mano una a una, unidas entre ellas con argamasa. La muralla no fue construida por esclavos, sino por soldados. Necesitaron 3 legiones, la segunda, la sexta y la 20ª, sumando un total de 15.000 hombres trabajando durante 10 años, desde el año 122 hasta el 132. Además de levantar el muro, las legiones tenían que seguir defendiendo los asentamientos del norte y protegiendo el transporte de mercancías por la zona. Seguramente no fue tarea fácil. El muro se comenzó por la parte este, en lo que hoy es la ciudad de Newcastle, junto al Mar del Norte, y se terminó en la parte oeste, cerca de la ciudad de Carlisle, en el Mar de Irlanda. Era un gran muro que dividía Gran Bretaña de costa a costa. Algunos soldados trabajaban en las canteras como mamposteros extrayendo y tallando piedras. Otros se encargaban del transporte y otros construían la gran pared. Se asignaba un segmento de muro aproximadamente de 100 metros a cada centuria. Sabemos esto porque al finalizar cada sección, el centurión tallaba en la roca una inscripción y hoy en día se conservan muchas todavía. Pero el muro no era solamente una gran pared. Se construyeron 17 fuertes. La distancia entre fuertes variaba dependiendo de la zona, pero nunca excedía los 22 kilómetros, ya que esa era la distancia que equivalía a una jornada de viaje a pie. El muro se podía patrullar por su parte superior, y entre fuerte y fuerte había varias torres de vigilancia ocupadas por varios soldados. También construyeron atalayas para vigilar las puertas del muro, ya que Adriano ordenó construir una puerta a cada milla romana. La equivalencia de una milla romana es de aproximadamente 1,5 kilómetros. Las puertas permitían el comercio entre ambas partes del muro a cambio del cobro de impuestos, es decir, no solo era un sistema de defensa, sino era una frontera al uso. Para los romanos, esta era la línea que separaba la civilización del mundo de los salvajes, pero ¿qué pensarían las tribus locales cuando vieron a esos extranjeros construyendo una gran muralla que dividía sus granjas, sus valles, sus pueblos? Normalmente en su época de expansión el imperio invadía, sometía a los salvajes y luego poco a poco iba retirando progresivamente a sus tropas a medida que se estabilizaba la zona. Esto nunca ocurrió en Britania y quizá por ello Adriano tomó la decisión de construir el muro. Quizá también quería tener a sus legiones ocupadas en un momento en el que no había más luchas para seguir expandiendo el imperio. Había que mantener de alguna forma a las legiones ocupadas y qué mejor causa que la de crear algo que iba a trascender en el tiempo y que además iba a dar autoridad a Roma y al propio Adriano. Si visitáis Escocia o el norte de Inglaterra, la visita al muro es muy recomendable. Desde Edimburgo hay aproximadamente 2 horas y media por carretera. ¿Se puede hacer en un día? Se puede hacer según la época del año, siempre dependiendo de las horas de luz que tengamos. En una excursión de un día podríais visitar algún yacimiento, pero si lo que queréis es disfrutar del muro porque os gusta todo este tema, os recomiendo un tour de 2 días. Da igual que sea un tour con un operador o que sea por vuestra cuenta, porque de este modo vais a poder disfrutar de los yacimientos y de los pequeños museos que hay en cada yacimiento, pues de alguna forma sin prisas, ¿no? 2 días es lo ideal.
Os aconsejo que no os perdáis sobre todo 4 yacimientos que para mí son los más importantes. Hay más, pero no os podéis perder ni Vindolanda, ni Hawstead, ni Chesters, ni Corbridge. Hace poco estuve por toda esta zona grabando un vídeo para el canal de YouTube, que por cierto estará listo ya en pocos días, y quiero comentaros lo que encontraréis en cada uno de estos yacimientos más o menos porque a mí me sigue impresionando muchísimo llegar allí y poder ver y poder tocar cosas que fueron talladas por un soldado romano hace 1900 años. De oeste a este comienzo hablando sobre el yacimiento de Vindolanda, que quizá para mí es el más importante. Vindolanda es un castrum, es decir, es un campamento militar y además era uno de los fuertes que custodiaban el muro. Es quizá el yacimiento romano más importante en Reino Unido porque gracias a Vindolanda se saben muchas cosas del día a día de los romanos en el muro. Aquí, en Vindolanda, se han encontrado más de 500 tablillas de madera con escritura romana, ojo, datadas entre los años 90 y 140. Algunas tablillas son simplemente apuntes de almacén con las existencias que tenían de maíz, otras son invitaciones de boda para la mujer del comandante, hay incluso órdenes que venían de oficiales superiores en otros fuertes. Es impresionante porque esto es escritura romana en un momento de la historia donde solo los romanos escribían en Gran Bretaña. Son pequeños fragmentos de madera, finos, muy pequeños, que se han conservado bajo la arcilla siglo tras siglo porque bajo la arcilla no hay oxígeno, con lo cual las cosas se mantienen más tiempo. Imaginaos los arqueólogos que encontraron esto en 1973. Tuvo que ser como que te toque la lotería. Aparte de las tablillas, en el Museo de Vindolanda hay muchas más cosas que se han ido encontrando a lo largo de los años. Por ejemplo, sandalias de cuero, herramientas, que por cierto, no eran tan distintas las herramientas de mampostería de aquel momento de las de hoy en día. Pues también se han encontrado monedas, jarrones, armaduras. Hay un montón de cosas que te permiten conocer cómo vivieron allí los soldados romanos. Luego también, por supuesto, uno puede pasear por el yacimiento y hacerse una idea de cómo eran esos almacenes, esos barracones, porque además todo se aprecia perfectamente. Una de las partes ha sido totalmente reconstruida y también se puede subir uno a la atalaya romana de madera para ver el castrum desde la parte de arriba. Era la visión que tenía en aquel momento el centinela. También la reconstrucción de un pequeño templo romano te permite ver cómo era ese culto que tenían los romanos a los dioses. Por lo menos es una reconstrucción, pero te da la imagen global de vivir o de estar durante un momento en Britania, ¿no? Ya veréis el vídeo porque realmente es sorprendente el poder pasear por allí, porque incluso además cada pequeño detalle, el suelo por ejemplo está combado de manera para que el agua no se quede estancada en el medio, sino que se desplace hacia unos canalones laterales y con la pendiente pues escurra. Todos los detalles estaban totalmente calculados. La entrada a Vindolanda, incluyendo el museo, cuesta 12 libras. El resto de yacimientos cuestan 9 y desde Vindolanda a solo 5 minutos está el yacimiento de Hawstead. Este es más pequeño, pero todos los fuertes al final tenían una estructura muy similar. En la parte delantera y con la puerta al exterior del muro estaban los establos y los barracones de los legionarios, también las casas de los centuriones y los otros oficiales. En el edificio central había una gran tarima y desde allí, en un espacio diáfano, el comandante se dirigía hacia sus soldados y daba pues sus instrucciones, sus arengas, etc. En la parte interna normalmente se encontraba la casa del comandante y en la parte trasera ya estaban los talleres, había más barracones donde en algunos fuertes pues había almacenes, en otros había almacenes y cantinas y en otros había almacenes, cantinas y baños públicos. Y los baños públicos es muy curioso porque los encontramos en el siguiente fuerte, que sería el de Chesters, y aquí hay unos baños que se conservan perfectamente junto al río Tyne. Y en estos baños los romanos no renunciaban a toda esa tecnología que habían conseguido a lo largo de los años implementar no solo en Roma, sino en todo su imperio, ¿no? Y esto consistía en que ellos eran capaces de extraer el agua desde el río Tyne, que estaba muy cerca, y en los baños de Chester pues había agua caliente y agua fría, porque tenían un sistema de calderas. Es totalmente impresionante verlo porque hoy en día todavía se mantienen parte de esos acueductos que traían el agua desde el río. Y por último, más al este ya estaría el fuerte de Corbridge, que también os recomiendo porque las excavaciones se ven muy claramente también cómo era este fuerte. Como os digo, siempre orientando al muro, las tropas listas para la batalla y por si acaso venían pues tribus rebeldes a combatirles.
Por supuesto, aparte de estos 4 yacimientos que os he comentado, hay muchos más que se pueden visitar. Estamos hablando de 117 kilómetros de muro, 17 fuertes, hay muchísimos yacimientos, muchísimos pequeños museos con los hallazgos de cada yacimiento y, por supuesto, no os perdáis el muro en sí, ya no los yacimientos, sino el muro. Por ejemplo, la foto de la portada del podcast está tomada en Sycamore Gap, que es una parte muy concreta donde se puede ver todo el muro como atraviesa montañas. La verdad es que impresionante ver cómo pudieron construir aprovechando también las defensas naturales que les proporcionaba la tierra, ¿no? Esos acantilados que aprovechaban para que el muro hiciese de barrera mucho más efectiva contra la parte de Escocia, ¿no? La parte que estaría en el norte. Al final, el muro de Adriano no solo son los fuertes, no solo es el muro, es un conjunto de todo. Por eso yo os insisto en que si tenéis 2 días para visitarlo vais a hacerlo mucho mejor, porque hay un pueblo que se llama Hexham, una pequeña ciudad, que allí podríais hacer noche porque hay varios bed and breakfast que tienen bastante oferta normalmente, y esto también os permitiría volver por la parte este y ya si queréis acercaros a Newcastle, porque allí también tenéis la primera fortificación y hay una reconstrucción del muro en la parte del puerto de Newcastle. Allí empezó a construirse el muro y allí hay una parte del muro reconstruida para que podáis ver cómo fue originalmente, ¿no? Y después, pues la idea sería volver a Edimburgo por la parte este, ya visitando pues pueblecitos del norte de Inglaterra y sur de Escocia. Porque no os olvidéis que el muro de Adriano no está en Escocia, está en Britania. Hay una leyenda popular que aquí, o sobre todo en Inglaterra, pues se cree que fue cierta, cuando realmente no lo fue, porque fue una leyenda, sobre la cual la autora Rosemary Sutcliffe, que es una autora de relatos infantiles, se basó para escribir una publicación, un cuento infantil, ¿no? Y esta leyenda dice que la 9ª Legión salió de sus barracones en el año 117 después de Cristo para batallar una insurrección en Caledonia contra los pictos y salieron y nunca regresaron. Esto realmente no es cierto, aunque hay mucha gente que sigue pensando que lo fue. En aquel momento se perdió 1/3 de la legión, las legiones estaban compuestas de 5.000 hombres, realmente perdieron a mucha gente, pero la legión no desapareció, como dice esta leyenda, y sí que volvieron. De hecho, al final fueron trasladados a Siria, donde sí que fueron derrotados, tampoco desaparecieron, sino simplemente fueron derrotados en el 161 después de Cristo. Pero es destacable porque, por ejemplo, la película La Legión del Águila está basada en esta leyenda. No sé si la habéis visto, si no la habéis visto os la recomiendo, sabiendo que está basada en una leyenda, pues es interesante poder verla, porque además está rodada en Escocia. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por seguir ahí un capítulo más conmigo en Escocia sin límites. Si queréis más información para visitar Escocia, no dudéis en visitar mundoescocia.com. Para cualquier sugerencia o pregunta para el podcast, tenéis la página web del programa escociasinlimites.com y solo me queda agradeceros a todos los comentarios que ponéis en redes sociales, en iVoox, en Apple Podcast, en todas partes, porque la verdad es que sin vosotros esto no tendría sentido. Que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.